volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Dios Padre, agradecemos esta bella oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, porque necesitamos de ese alimento, así como nuestros cuerpos necesitan agua y alimento para ser sustentados, nuestras almas necesitan de aquella palabra de Dios que alimente nuestra alma hambrienta y sedienta de ti. Oh Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nosotros, y te ruego, Señor, que tu palabra pueda permitir usted, Señor, que fluya de mis labios y que cada uno de nosotros pueda ser edificado por ella. Háblanos, Señor, te lo suplico. Tu pueblo tiene hambre, Señor, de ti, tiene hambre del Dios vivo. Te suplicamos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A favor de tomar asiento, amados en Cristo. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir esta preciosa palabra de Dios. Lo dijimos hace un momento, ¿cierto? Le damos gracias, ¿cierto?, a la Iglesia Bautista en Machalí, que para la gloria del Señor, ¿cierto?, el pastor Baltair, el hermano Pablo, nos han estado ayudando mucho en todo esto. Le damos gracias al Señor porque sabemos que ellos lo hacen para la gloria de Cristo, para la gloria de nuestro Dios amado. Gracias le damos y le ruego por la oración, por la Iglesia Bautista en Machalí y por cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Bueno, amados, en el Señor seguiremos, ¿cierto?, nuestro estudio que tiene por título Los 12 profetas del Antiguo Testamento, en el cual, ¿cierto?, estamos estudiando el libro de Amós. Lo hemos dicho muchas veces, Amós, aquel vivía, ¿cierto?, en el reino del sur, el reino de Judá. Su predicación va enfocada al reino del norte. La principal predicación va enfocada en el reino del norte, el reino de Israel. En ese momento Israel, un pueblo, un país, estaba gozando de prosperidad y seguridad. Algo que la gente busca y anhela, tener esa prosperidad en sus vidas, que no les falte nada, tener esa seguridad de que pueda caminar tranquilo donde quiera que esté. Pero uno podría pensar, teniendo todas esas cosas, las personas van a buscar más a Dios. Uno podría pensar de manera simplista y decir, la gente se va a acercar más al Señor con eso. Pero la palabra de Dios nos muestra que cuando vienen estas cosas, la gente, en vez de agradecerle a Dios, se olvida de Él. Se olvida del Señor, que tiene tanta misericordia sobre ellos. Y este pueblo de Israel se había olvidado de su Dios, volviéndose a la idolatría, abandonando al Dios que le había dado todo. Ellos habían sido esclavos en Egipto y el Señor les había dado una tierra prometida. Les había dado tantas cosas, pero cuando lo tuvieron todo, se olvidaron de su Dios. Lo hemos dicho, cuando las personas se acuerdan de Dios, la mayoría de las personas se acuerdan cuando ocurre un terremoto, cuando ocurre alguna catástrofe natural o alguna cosa terrible en la vida. Cuando acontece una enfermedad, las personas tienden a buscar a Dios para encontrar en Él una sanidad o alguna respuesta. Pero cuando gozamos de prosperidad, muchas veces tendemos a olvidarnos de Dios. Y eso es lo que
estos dichos nos pretenden decir. Pero Dios, que es rico en su misericordia, Él quiere que nos volvamos a Él. Él quiere que nosotros le agradezcamos a Él. ¿Se ha fijado que muchas veces nuestras oraciones se transforman en solo pedir, pedir, pedir? Pero ¿cuándo agradecemos a Dios? ¿Cuándo dedicamos una oración de agradecimiento al Señor? Porque no debemos pensar que el Señor es cierto ese genio que está en una botella en el cual le podemos pedir todos los deseos que queramos. No, Él es un rey y no es cualquier rey, es el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando nos presentamos ante un rey no podemos hablarle de tú a tú. Cuando nos presentamos delante de un rey, nos presentamos delante de él humillados. Pero el pueblo de Dios, Israel, se había olvidado de su Señor. El título de esta porción de las Escrituras es La disciplina de Dios sobre un pueblo rebelde. Como el corazón humano es de continuo al mal, el corazón humano se carga hacia la rebeldía muchas veces. Entiéndase por rebeldía de manera simple, irse en contra del Dios vivo y verdadero, irse en contra de la palabra de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Pero con lo malo deshonramos a Dios. Pero a través de sus mandamientos le honramos y le mostramos cuánto amor tenemos hacia Él. Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. El versículo 7 de Amós capítulo 4 parte diciendo, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. La disciplina es parte importante del amor de Dios. Porque Dios dice, al que ama a Él, disciplina, y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Muchas veces decimos, es un mal padre el que no corrige a sus hijos. Porque si solamente se dedica a cumplirle los deseos a sus hijos, ¿cómo ellos van a ser más adelante? Si no se les fijan límites, si no se les ordena lo que deben que hacer, ¿cómo van a ser más adelante? Así es Dios. Dios le gusta disciplinar a sus hijos para que anden derechitos, como lo podemos decir en buen chileno. ¿Y un padre por qué aconseja a su hijo? ¿Por qué lo disciplina? ¿Porque lo aborrece? No, porque lo ama. Si Dios disciplina a su hijo es porque lo ama y no quiere que sufra, no quiere que pase por lo que la persona o este padre ya ha pasado. Pero el hijo se muestra rebelde y quiere decir, yo quiero vivir a mi manera las cosas, como este pueblo estaba queriendo vivir a su manera las cosas. Quería tener un Dios a su manera. Pero el Señor, el soberano, no tiene solamente el control de algunas cosas, Él tiene el control absoluto, aún de la naturaleza, aún de la prosperidad que podemos gozar en algún momento. Como dice este texto, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Para los pueblos antiguos, lo que es la siega, lo que es la lluvia, y aún en nuestros días es muy importante, porque la lluvia sirve ¿para qué? Para regar nuestros huertos, para que el alimento necesario para el cuerpo pueda llegar. Pero cuando hay falta de lluvia, ¿qué es lo que hay? Falta de alimento. Y cuando hay falta de alimento, hay falta de prosperidad. ¿Y por qué el Señor hace que este pueblo que está en gran prosperidad sea menguado y sea bajando a tal punto que no tengan alimento? Él lo hace para que se acuerden ¿de quién? De su Dios. Para que se acuerden que el que tiene el control sobre las cosas que usted tiene y sobre las que no tiene también es Dios. Porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas. La siega era muy importante para un pueblo que vivía de la agricultura. A veces nos preguntamos por qué viene esta escasez. En esta ocasión Dios les muestra que por haberse alejado de Dios, la carencia es permitida por Él mismo, para que sus hijos se vuelvan a Dios. La prueba es parte de la misericordia de Dios.
Cuando somos probados por Dios, eso es parte de la misericordia que el Señor tiene de nosotros. Como le dije anteriormente, es igual cuando un padre disciplina a su hijo. Lo disciplina para que no cometa los errores que el padre ha cometido. Pero en este caso el Padre, nuestro Padre Celestial es perfecto, no comete ningún error. Él lo sabe todo, es omnisciente. Y Él puede aconsejarnos de la mejor manera. Y cuando no queremos entender, nos disciplina. Y nos quita, como un padre, ¿cierto? A veces disciplina a su hijo, no es necesario pegarle a un hijo, pero sí le puede quitar las cosas que le gustan. Y en este caso, ¿cierto? Los alimentos y todas esas cosas era algo que el pueblo iba a necesitar. Y uno podría decir, ya con esto que me está pasando, me estoy dando cuenta que esto me está aconteciendo en mi vida porque me estoy alejando de Dios. Pero ¿qué acontecía con el pueblo? Aunque vinieran todas esas cosas, ¿se volvía hacia el Señor? No, porque más adelante veremos que dice, pero no volviste a mí, dice el Señor. Aunque te pasaron estas cosas, tu corazón es tan rebelde, tan orgulloso, que no quiere volver a su Señor. Y a veces no acontece eso con los hijos. El papá o la mamá le dijo, esto te va a pasar si sigues en ese camino. Le pasa, pero el hijo no quiere reconocer. Y sigue en la misma, aunque esté equivocado muchas veces. Y sigue en la misma rebeldía y se sigue hundiendo para no reconocer que su padre tenía la razón. Con nosotros no debe ser así, amados. Debemos aceptar la corrección del Señor. Aceptemos la disciplina del Señor. Porque Él lo hace porque nos ama. Pero para aceptar la disciplina, ¿qué debemos hacer? Humillarnos. Humillarnos. Y reconocer que nos hemos alejado de Él. Reconocer que verdaderamente hemos sido desleales con aquel que ha tenido tanto amor por nosotros. Hemos sido desleales con aquel que nos ha dado todo y ha sido tan maravilloso con nosotros. Vamos a Isaías capítulo 5, versículo 1, que nos permitirá profundizar un poco más sobre esta disciplina. Isaías capítulo 5, versículo 1, dice así la Escritura. Isaías 5, 1. En aquella parábola de la viña nos mostrará en qué consiste esta disciplina. Isaías 5, 1. Isaías capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios y Señor. Isaías 5, 1. Ahora cantaré por mi amado, de cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Verso 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Había también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. ¿Y qué dio? Uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo he esperado yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será pisoteada o hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, y los nombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Para el agricultor es un poco más fácil entender esto. Lo digo en el sentido que cuando uno se esfuerza, y con mi padre en algún momento hemos sembrado, él sigue haciéndolo, cuando uno se dedica a sembrar alguna semilla, hay un trabajo detrás. Porque antes de sembrar, ¿qué es lo que se debe hacer? Preparar la tierra. Después de preparar la tierra se abren los surcos, después hay que trabajar echando la semilla. Después, cuando va creciendo la semilla, hay que quitar con un asadón todo lo malo, todo el pasto que va creciendo alrededor.
Y cuando usted se esfuerza en tanto hacer algo y después le da así un maicito, bueno, ¿qué dice? Tanto trabajé por esto. Y es en este sentido el Señor está hablando de esto. Por eso las parábolas son historias que nos dejan una enseñanza. Y la enseñanza de aquí es que el Señor ha trabajado tanto con Israel, lo ayuda de una u otra manera. Le va mostrando cómo deben ser las cosas en su vida. Les va transformando su corazón, sus almas. Pero ellos, con su rebeldía y orgullo, se apartan de su Dios. Y en vez de dar un fruto digno de arrepentimiento, en vez de dar frutos buenos en la vida, ellos dan frutos malos. Y uno puede decir, pero es que se supone que todos los que son cristianos en la iglesia van a andar súper bien, todos van a andar buscando ser como Cristo, y toda la iglesia va a ir creciendo de manera uniforme. Pero cuando leemos 1 Corintios nos vamos dando cuenta que no es tan así. Y no porque Dios haya fallado, sino que, como dice el apóstol Pedro, cuando somos bautizados por Dios, las inmundicias de la carne no son quitadas, sino que es una aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Pero tenemos una naturaleza con la cual debemos combatir. Pero si alimentamos la carne, ¿qué resultado va a haber? Porque el Señor por medio de la palabra nos dice lo que debemos hacer. Pero nosotros con nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nos rebelamos en contra de estas cosas. ¿Y qué conseguimos? Alejarnos de Dios. Y si nos alejamos de Dios, ¿nos va a ir bien o nos va a ir mal? Nos va a ir mal, ¿cierto? Nos va a ir mal. Porque el Señor le dijo a Pedro, sin mí nada podés hacer. Pero el ser humano no, igual que ese joven hijo que está recién a veces comenzando, que cree que se la sabe toda y le dice, papá, yo igual lo voy a hacer. Y no me va a ir así como tú me estás diciendo, yo te voy a demostrar que no me va a ir así. Pero en el fondo sabe que su inmadurez lo está llevando a cometer un error muy grande. Pero es maravilloso entender que debemos volver a la casa del Padre humillados. Y cuando nos va mal ahí recién reconocemos, ¿cierto? Si tenemos un corazón humilde, el cual el Señor va trabajando. Porque el Señor, ¿qué dice? El que se enaltece, ¿cómo va a ser? Humillado. Si el Señor quiere que nosotros bajemos el orgullo y la soberbia, Él va a permitir que nos vaya mal para que seamos humildes. Y con esa humildad aprendamos a regresar a Dios. Y no exigiendo nada, como el hijo pródigo no exigió nada a su Señor. ¿Qué le dijo? Hazme uno de tus jornaleros, Señor. Yo no quiero que me devuelvas todo, Señor. Hazme uno de tus jornaleros. Esa es humillación. He pecado contra ti, Padre. Reconocemos nuestros pecados ante el Señor. O queremos seguir viviendo nuestras vidas a nuestra manera y queriendo servir a Dios bajo nuestra propia perspectiva. Veamos todo el trabajo que el Señor está haciendo con nosotros. Y todo ese trabajo no lo hace porque necesite algo de nosotros, sino que lo hace por su amor, solamente por su amor. Volvamos a Amós capítulo 4, ahora el versículo 8. Amós 4, verso 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no volviste a mí, dice Jehová. Cuando viene la escasez, viene el hambre, viene la necesidad. Y las ciudades cercanas, ¿cierto?, iban a saciarse, pero no eran saciados. Y uno puede decir en el momento angustioso, el corazón debiera enternecerse y humillarse y reconocer su error, pero el Señor dice que el pueblo dijo, que diga, ¿qué es lo que sucedió con el pueblo? No se volvió a hacer. Te pasó todo esto y no os volviste a mí. No os volviste a mí, dice el Señor. Qué tristeza. Qué tristeza es cuando los hijos del Señor no entienden que lejos de Él nada podemos hacer. Dios quita de su providencia para que el pueblo entienda que su dependencia no está en los bienes temporales, sino que nuestra dependencia está en Dios, el cual es para siempre y eterno. Si creemos que somos dependientes de lo que tengamos actualmente, ¿cómo nos va a ir en la vida? Si yo dependo de un trabajo
humano en el cual digo, en este momento estoy ganando mucho dinero y pongo toda mi confianza en eso y dejo las cosas de Dios por eso, ¿qué va a ir sucediendo? Cuando pierda mi trabajo, ¿cómo voy a quedar? Si yo digo, y voy a poner todo mi enfoque en mi familia, y para mí mi familia es lo primero, aún está primero mi familia que Dios, cuando sea defraudado en su familia, cuando su familia lo defraude, ¿cómo va a quedar? Mas si nuestra confianza estuviese en Dios, y solo en Dios, y nuestra dependencia estuviera en Dios y solamente en Dios, confiaríamos en lo que la Escritura dice. Aunque mi padre y mi madre me dejen o me abandonen, con todo el Señor me va a recoger. Si nuestra dependencia está en Dios, y solo en Dios, no vamos a ser defraudados. Pero si ponemos nuestra confianza en los bienes temporales de la tierra y de la vida, vamos a ser defraudados. Podemos tener una hermosa casa, pero un incendio o alguna catástrofe la puede destruir. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está en el corazón del hombre y de la mujer, como dice el libro de los Hebreos, la pérdida de vuestros bienes os sufristeis con gozo. Ellos estaban perdiendo todos sus bienes cuando vino la persecución, pero ellos lo vivían con gozo, porque estaban siendo participantes de los sufrimientos del Cristo. ¿Se fija cómo son las perspectivas? Cuando estamos y tenemos nuestra dependencia en Dios, podemos perder todas las cosas temporales de la tierra, pero Dios va a seguir estando con nosotros, porque Él nos prometió que no nos dejaría ni nos abandonaría. Pero el mundo sí lo puede hacer. Por eso miremos en quién debemos confiar. Como un pueblo rebelde que no quería entender que es Dios quien provee y también es el que quita, porque dice el Señor es el que da y el Señor es también el que quita. Él es el que hace la herida y Él es también el que la cura. Y Él lo hace todo bajo sus propósitos soberanos que siempre van a ser, y su resultado va a ser nuestro bien. Pero este pueblo no se volvió a su Señor. Vamos a Primera de Reyes 8:35. Primera de Reyes 8:35. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes 8:35. Primera de Reyes 8:35. Ellos habían olvidado esto. Primera de Reyes 8:35. El pueblo había olvidado esta promesa tan importante de parte de Dios. Primera de Reyes 8, versículo 35, dice así la Escritura: si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. ¿Qué trae el pecado? ¿Qué consecuencias trae el pecado? ¿Qué consecuencias trae la desobediencia? Trae, ¿cierto?, cosas muy difíciles y duras en la vida. Pero a su vez el Señor dice que si nos acontecen estas cosas y nosotros rogamos, hay que rogar. Y para rogar, ¿qué es lo que se necesita? Humillación. Nunca vamos a rogar si no estamos primeramente humillados. Y para humillar, ¿sí?, hay que confesar. La humillación nos lleva a confesar de manera sincera: Señor, verdaderamente pequé y no obedecí tu voz. Cuando, obviamente, ¿cierto?, nos humillamos, rogamos. Y cuando rogamos, confesamos. Y cuando confesamos, nos volvemos del pecado. Porque arrepentimiento no significa llorar. Arrepentimiento no significa lamentarse, aunque cuando me estoy arrepintiendo puedo hacerlo, pero eso no identifica un verdadero arrepentimiento.
Un verdadero arrepentimiento se basa en abandonar lo malo que hice. Un esposo que le ha fallado a su esposa o viceversa, ¿cómo puedo reconocer un verdadero arrepentimiento? Cuando lloró, dijo, perdóname, esto no lo quise hacer, ¿es un verdadero arrepentimiento? No, porque más encima estoy exigiendo que me perdonen. Pero ¿cuándo hay un verdadero arrepentimiento? Cuando dice, yo no lo voy a volver a hacer. No voy a volver a eso, porque sé que eso te hace daño. Y eso se muestra con palabras o con hechos. Con hechos. El arrepentimiento se muestra con acciones, porque arrepentimiento significa cambiar de actitud. Si yo estaba haciendo esto y esto le desagrada a Dios, yo lo dejo de hacer porque le está desagradando a mi Señor, que me ha amado tanto, que ha tenido tanta paciencia y tanta misericordia conmigo. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y si hay esto, ¿qué va a hacer el Señor? Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y cuando hallamos el perdón de parte de Dios, ¿qué hace el Señor? Nos enseña. Nos enseña. Luego que cometimos todo esto, ¿qué lo hace? Nos enseña ¿qué camino? El buen camino. No encontremos que la palabra es tediosa, que es algo, pero ¿por qué tengo que dejar esto? No lo encontremos de esa manera porque ese es el buen camino. Hay gente que siempre reitera esto y ves que converso con las personas y llegan a esta conclusión. No existe ningún libro que me diga cómo he de vivir. No hay un libro que me enseñe a ser padre, no hay un libro que me enseñe a ser un buen hijo, no hay un libro que me enseñe cómo debo vivir esta vida. Sí lo hay, se llama la Biblia. Este libro está. Pero ¿y por qué la humanidad sigue así? Porque no quiere humillarse ante su Dios. Y no quiere reconocer que aquí está la clave para el buen camino, el cual es agradar a Dios. ¿Por qué la humanidad erra tanto en el camino? Porque nosotros fuimos creados con un propósito. Y ese propósito es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si nosotros buscamos ese propósito que es glorificar a Dios, es decir, mostrar el valor que Dios tiene. ¿Y qué valor tiene Dios para usted? ¿Es un valor mínimo o un valor grande? ¿O un valor incalculable? Dios es un valor incalculable, como aquella parábola de la perla escondida, que dice que cuando un hombre halló esa perla escondida, lo vendió todo para obtenerla. Así Cristo es esa perla de gran precio, de la cual el que se acerca a Él debe estar dispuesto a abandonarlo todo para seguirlo. Porque es el precio, no un precio grande, es un precio incalculable. La gloria, el valor que tiene Dios y el valor que debe tener en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el paso cuando reconocemos eso y hacemos eso? Gozamos de Él. Y no solo por un momento, sino para siempre. Hay una alegría aún en el problema. Hay una alegría aún en la debilidad. Y esa alegría es de que Él está con nosotros. Dice, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a venir a ustedes. Y usted puede decir, pues yo no veo a Cristo, pero yo sé que está aquí. Y Él no dijo que estaría solamente al lado de nosotros, dice, voy a estar en vosotros. En vosotros todos los días también dice, y va a estar hasta el fin. Qué maravilloso es seguir este buen camino del Señor. Pero el pueblo de Israel no se volvía al Señor. La disciplina nos muestra que el Señor tiene como objetivo buscar el arrepentimiento, la fe y la humillación de su pueblo, para que así pueda este pueblo de Dios contemplar la salvación que solamente Él provee. Nunca entenderemos el valor que tiene esta salvación hasta que comprendamos de dónde el Señor nos sacó. Si no comprendemos de dónde el Señor nos ha sacado, si no comprendemos quiénes somos verdaderamente nosotros, nunca vamos a entender el valor que tiene el sacrificio y la expiación de Cristo. Porque nosotros no merecemos nada. Siempre estamos huyendo de Dios. Siempre le estamos fallando al Señor continuamente y Él nos ama tanto.
Si comprendiéramos eso, por un momento, verdaderamente entenderíamos el valor que tiene esta salvación. Porque ningún ser humano se atrevería a morir por alguien que le hizo daño y que le sigue haciendo daño para siempre. Pero Cristo lo hizo, y no lo hizo por una sola persona que le hacía daño, sino por un grupo de escogidos que le hacía daño y le había hecho daño a lo largo de toda la vida. Pero Cristo, por amor, murió por ellos. Murió por ellos. Y todo para darle una salvación. Volvamos a Amós. Ahora en el verso 9 dice, usted puede decir, pero con todo esto que le pasó, Israel debía entender. No, dice el verso 9, os herí con viento solano, con oruga, langosta, devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí. Sus huertos, sus viñas, que eran el poder económico del pueblo, sería afectado con inclemencias del tiempo, con plagas. Esta es una forma de disciplina que nuevamente va en búsqueda de un reconocimiento del pueblo hacia Dios. Nos hacemos esta pregunta, ¿hasta cuándo debemos ser afligidos para entender que sin Dios nada somos? ¿Hasta cuánto tenemos que ser afligidos para que entendamos que lejos del Señor nada podemos hacer? ¿Hasta qué punto debemos ser afligidos? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Hasta cuándo vamos a tener que sufrir para entender esto? Pero aquí la palabra nunca es clave, porque dice, y nunca vuelve a estar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una incapacidad total, que tenemos una corrupción radical, que humanamente con nuestras propias fuerzas no podemos volvernos a Dios. No podemos volvernos con nuestras propias fuerzas a Dios. ¿Y qué hará Dios en esta salvación monergista, en la cual Él actúa en solitario para rescatarnos? ¿Qué hará el Señor si una y otra vez nos disciplina y nosotros no queremos volvernos a Él? Vamos a tener que proseguir para descubrirlo. Cuando hablamos, ¿cierto? Y vamos a citar unos textos, pero quiero que se focalice en esa historia. En Jonás 2:7, Jonás no entendió verdaderamente el valor que tenía Dios hasta que fue afligido dentro del pez. Mire, veamos lo que dice Jonás en el capítulo 2, versículo 7. ¿Hasta qué punto debemos ser afligidos para entender el valor que tiene Dios? Jonás, libro de Jonás, capítulo 2, versículo 7, ¿cierto? Está aquí Amós, estamos al lado de Días y Jonás. Capítulo 2, versículo 7, mire lo que dijo Jonás. Jonás huía de Dios, Jonás estaba alejándose de Dios, Jonás estaba yéndose en contra de la voluntad de Dios. Y miren lo que dice Jonás en capítulo 2, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuándo entendió a él? ¿Cuándo entendió Jonás? Cuando mi alma desfallecía dentro de mí. ¿De quién se acordó? Me acordé de Jehová. ¿Hasta cuándo? Y esta es la pregunta que quiero que quede en su mente. ¿Hasta cuánto debemos ser afligidos para entender que el Señor tiene el valor más grande que un ser humano puede experimentar? ¿Y hasta dónde llegó su oración? Hasta el santo templo de Dios. Pero aquí nos deja una enseñanza importante en el versículo 8. Los que siguen las vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Vanidad significa algo vacío. Algo ilusorio es algo difuso, es algo que no se ve con claridad. El ser humano a veces cuando quiere seguir su propio camino de pecado, cuando quiere seguir su propio camino pecaminoso, está siguiendo una vanidad, está siguiendo algo vacío, algo difuso, algo que no puede ver con claridad.
Y cuando una persona sigue su corazón impío, ¿qué es lo que sucede? Está abandonando, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Si nuestro enfoque va a ser en buscar las cosas de este mundo y de esta tierra, ¿qué es lo que vamos a abandonar? La misericordia. El Señor está extendiendo su misericordia. Y como el Señor lo pudo decir más adelante en el Nuevo Testamento, dice, todo el día me extendí hacia un pueblo rebelde y contradictorio. Todos los días yo me extendí hacia ellos, pero ellos eran rebeldes conmigo. Eran un pueblo que se contradecía porque de labios decía honrar mi nombre, de labios decía buscarme, pero su corazón estaba lejos de mí. De nada nos sirve una religión externa si desde adentro no estamos adorando a Dios. Porque los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Espíritu significa alma, significa desde adentro, desde mi interior, en mi manera de vivir. Donde quiera que me encuentre, debo adorar a Dios. Mi vida debe ser una vida de adoración, no solamente basada en cosas externas. Pero si me preocupo de seguir las cosas vacías de esta tierra y mi enfoque va a estar en ellas, lamentablemente voy a abandonar la misericordia del Señor. ¿Hasta cuánto debemos ser afligidos para entender que sin Dios nada somos? Citando cierto un texto de Jueces 16:21, Sansón no entendió el valor que tenía Dios hasta que fue afligido cuando le sacaron sus ojos, lo ataron con una cadena, le dieron un trabajo de mujer y todos empezaron a burlar de él. Hasta ese minuto, hasta ese punto debió ser afligido Sansón. Para decir, Jehová, dame la última oportunidad para vencer a estos enemigos. ¿Se fija? ¿Hasta qué punto debemos ser afligidos? Pero muchas veces nos mostramos arrogantes, muchas veces nos mostramos soberbios, y eso nos hace ir abandonando más y más la misericordia del Señor. No esperemos sufrir graves consecuencias en nuestra vida para entender. Pero este pueblo no se volvió a su Dios con arrepentimiento. Volvamos a Abdías, capítulo 4, ahora el verso 10. Abdías 4:10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es que la disciplina, a medida que se va desobedeciendo más, a medida que se van apartando más de Dios, los azotes de la mano de Dios empiezan a ser más fuertes. Partieron primero quitándose algunas cosas físicas y temporales, como el alimento, el agua. Después, cierto, por la destrucción, por las inclemencias del tiempo y por plagas, todas las cosas que ellos comían. Pero ahora, en tercer lugar, empieza a azotarse la vida de la fuerza del pueblo. Porque ¿cuál es la fuerza de un pueblo? Sus jóvenes. Porque los jóvenes son los que van a permanecer más adelante. Y como dice la Escritura, en el joven está la fuerza. Y todos sus jóvenes iban a ser azotados y destruidos. Y el hedor iba a llegar hasta sus mismas narices. Y uno puede decir, pero ahí va a entender. Pero no volviste a mí, dice el Señor. ¿Hasta qué consecuencias debemos llegar? Al ir a Apocalipsis y un poco, cierto, buscar una similitud con lo que aquí está profetizando Amós sobre Israel, nos damos cuenta que es muy parecido. Los juicios tienen cierta similitud. Nos muestran estos juicios la corrupción radical del corazón humano. Hay mortandad, hay destrucción, hay cierto hedor de putrefacción de los cuerpos en descomposición, pero ni aun con eso se arrepintieron. Y eso me hace acordar, y quiero que vaya al último libro de la Biblia, Apocalipsis 9:21. Te puedes decir, pero ¿hasta dónde puede llegar la arrogancia? Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 9.
¿Hasta dónde puede llegar la soberbia y la arrogancia del ser humano? ¿Hasta dónde llega el corazón perdido del ser humano? Apocalipsis, último libro de la Biblia, Apocalipsis 9, versículo 20. Apocalipsis 9, versículo 20, mire, dice, esto es en Apocalipsis, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El libro de Apocalipsis nos muestra que cuando viene esa gran aflicción a este ser humano, y pueden pasarle cosas terribles, pero ellos no se quieren arrepentir de sus homicidios, no se quieren arrepentir de su inmoralidad sexual, teniendo relaciones, ¿cierto?, antes del matrimonio, teniendo relaciones, engañando a su esposo o su esposa. No quisieron abandonar esas cosas, no quisieron abandonar las imágenes de oro, las cuales ellos veneraban. No dejaron de adorar a los demonios. No se arrepintieron, aunque vieron las plagas tan terribles y tremendas que vino a su vida. Avancemos un poco más en Apocalipsis 16, verso 9, para entender hasta dónde puede llegar el corazón del ser humano. 16, verso 8, perdón. Apocalipsis 16, verso 8. Dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron. La palabra blasfemar significa insultar. ¿Ellos qué hicieron? Insultaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. El mismo sol estaba quemando a la gente. Y ellos sabían que era el Señor el que tenía el control sobre esas cosas. Pero su corazón es tan corrupto que en vez de suplicar al Señor misericordia, ¿sabe lo que hicieron? Blasfemaron. Insultaron. Y eso yo lo he visto, hermano. ¿Cuántas personas alzan su puño al cielo y son capaces de decirle garabato al Señor? Eso yo lo he visto. Y la gente, aún viendo, va a ver tanta cosa. Y aún el corazón humano no se arrepiente. Y usted puede decir, pero si fuera poco, verso 11 dice, verso 10 de este mismo capítulo 16. Y el quinto ángel derramó la copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y insultaron o blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Esto no representa el corazón del ser humano? Sí lo representa, ¿cierto? Un corazón que no quiere volverse al Señor, aunque vea las cosas más terribles, no se vuelve al Señor. Eso no es de sorprenderse. Hoy en día la juventud, hermano, ¿cómo está? Recuerdo que antes, cuando predicábamos aquí en la calle, pasaba, ¿cierto?, un hombre de campo, y cuando alguien estaba predicando, él quizás no podía tener ni creer en lo que uno está diciendo. Pero ¿sabe lo que hacía? Al pasar, se sacaba su sombrero. Hoy en día, uno está predicando en la calle, le gritan improperios, se burlan de uno. En otros países, ¿cierto?, en México, están agarrando chicotazos, mi hermano. Están llevándose presos. Y aún predicando, ¿cierto?, en un lugar libre como en la calle. Y aún el Señor está, ¿cierto?, por su misericordia, tocando nuestros corazones para hablar de Cristo y entregar una esperanza a este mundo. Pero aún así esta esperanza es despreciada por el corazón rebelde y lleno de pecado del hombre. Pero dele gracias al Señor de que si por su misericordia usted está aquí, Él ha cambiado ese corazón de piedra y ha puesto en usted un corazón de carne. Un corazón sensible a la palabra de Dios. Un corazón que verdaderamente se ha arrepentido y quiere buscar aquella gloria de Dios. Y quiere buscar ser agradable a Dios en su manera de vivir.
Pero el soberbio de corazón, que no reconoce a su Dios y amo de sus vidas, tendrá como fin la destrucción en el final de los tiempos. Porque el Señor es lento para la ira. Y una gente le puede, como le dije anteriormente, gritar un garabato al Señor. Y usted lo puede ver que aún así el Señor le da vida a esa persona. Y aún el Señor permite que tenga hijos sanitos. Aún así el Señor permite que goce de un buen trabajo. Pero ¿sabe cuál es el castigo más grande de la condenación final del lago de fuego? No son las llamas, no es la angustia, es el abandono de la misericordia de Dios. Porque eso fue lo más terrible que Cristo sufrió en la cruz. El abandono de su Padre. Jesucristo no le tenía miedo a los clavos, ni a los azotes. Los apóstoles también murieron de esa manera. Algunos fue peor porque le desmembraron su piel. Pero la diferencia es que Cristo estaba con ellos cuando estaban ellos, ¿cierto?, padeciendo. El Señor estaba sosteniéndolos en ese momento. Pero el Cristo fue abandonado por su propio Padre en la cruz. Porque ese abandono no lo merecía Él, lo merecíamos nosotros. Porque Él estaba pagando el más grande sufrimiento que muchos que van a ir a la condenación final van a tener que sufrir. Porque en el infierno, en el lago de fuego, no existe la misericordia de Dios. Solamente existe su justicia. Lo cual los atormenta de día y de noche. Y no los atormenta porque ellos quizás se portaron mal en la vida. ¿Sabe cuál es el pecado más grande que un ser humano comete? Muchos dicen el adulterio, la fornicación, la idolatría. Hay un pecado que es más grande. Y ese es despreciar el Evangelio. Muchos van a ir al infierno por despreciar esta buena noticia de Cristo. Por despreciar que el Señor una y otra vez intentar y le mostrara, ¿cierto?, este Evangelio y esta salvación. Volvamos a Amós, capítulo 4, ahora el versículo 11, dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Usted recuerda a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era un pueblo que despreciaba tanto las cosas de Dios. La homosexualidad era algo que se veía en las calles mismas, que desde el más joven de ellos hasta el más anciano tenía su corazón pervertido. No recibían, ¿cierto?, a la gente con hospitalidad. Querían hacer cosas terribles, ¿cierto?, ellos. Y el Señor, ¿qué es lo que hizo? Hizo descender fuego sobre esa ciudad y los consumió a todos, no dejando a ninguno de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso el Señor? Para mostrar lo que va a acontecer en el final. Es una prueba de lo que va a venir sobre todos aquellos que desprecian el Evangelio de Dios. Pero Israel, mire con qué estaba siendo comparado. Aquí dice: yo os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Pero aquí nos muestra la misericordia del Señor. Usted puede decir: ¿pero dónde puedo ver la misericordia del Señor? Mire, véalo. Dice: y fuisteis como tizón escapado del fuego. Pues no volviste a mí. Es importante esta palabra, porque aquí, ¿cierto?, está propiamente tal hablando en los tiempos de Amós. Obviamente en eso va enfocado esta profecía en primer lugar. Uno podría decir: pero el Señor estaba disciplinando a tal punto, Israel no está entendiendo y cada vez la disciplina iba subiendo más. Pero el Señor permitió que un remanente de Israel se escapara como un tizón arrebatado del fuego. Porque el Señor no lo iba a destruir por completo a Israel. Aunque ellos estaban haciendo todo eso, imagínense, el Señor aún seguía teniendo misericordia de este pueblo rebelde y contradictor, porque así lo dice Romanos 11:5, Romanos 11:5 acerca de este pueblo de Israel. Romanos 11:5. Perdón, verso 2. Romanos 11:2. Libro de Romanos, capítulo 11,
versículo 2. Dice así la Escritura. Y es importante que con todo lo que hizo el pueblo de Israel uno puede decir, pero ¿cómo el Señor puede tener misericordia? ¿Cómo? Como tanto. La tiene. Romanos 11:2 dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Mira, esta era la perspectiva de un profeta que estaba viviendo esos tiempos. Y decía, Señor, a tus profetas han dado muerte. Tus altares, es decir, tus lugares de adoración han derribado. Dice Elías, Señor, solo yo he quedado. Estoy solito, Señor, y me buscan para matarme, me buscan para quitarme la vida. Pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué le dice el Señor a él? Elías, me he reservado 7,000 hombres que nos han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Quién es Baal? Otro Dios, otro Señor. Yo me he reservado un pequeño remanente. 7,000 rodillas, 7,000 hombres que no han doblado su rodilla de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese tizón que se escapó de ese fuego de Sodoma, que estaba viniendo sobre Israel, era por gracia. Por sola gracia. Porque ¿qué había de bueno en Israel? Hay gente que se atrevió a decir, no, es que el Señor eligió a Israel porque era el mejor pueblo. Yo creo que no ha leído la Biblia esa persona que dice eso. Porque el que ha leído la Biblia se da cuenta que el pueblo de Israel desde el comienzo hasta el fin siempre ha hecho rabiar al Señor. Y vemos que la iglesia no es diferente. Seguimos haciendo rabiar al Señor. Y si somos salvos, será por gracia. Y si permite el Señor que lleguemos al cielo, va a ser por gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? Favor inmerecido e inmérito. Solo por este favor de Dios. Dios nos está haciendo un favor por salvarnos. Un favor que usted y yo no merecemos. Un favor del cual usted y yo no hemos hecho méritos para obtenerlo. Pero el Señor ha tenido misericordia de Israel y tiene misericordia de su iglesia. Porque aún dentro de todo esto ha guardado un remanente por gracia. Esta gran prueba resultaría ¿en qué cosa? Veamos lo que dice Amós, capítulo 4, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Qué vemos en estos dos versículos que hemos leído? Corrupción radical, ¿cierto? Vimos la incapacidad total que tiene el hombre para servir a Cristo. Vemos también en estos versículos esta gracia irresistible. Vemos también, ¿cierto?, en estos versículos esta salvación monergista que el Señor hace. Porque el Señor toda esta salvación la está haciendo hacia un pueblo que no se lo merece y que la está dando a un pequeño remanente escogido por gracia. Y todo esto que el Señor está haciendo, y es algo que usted debe entender de la prueba cuando viene sobre el pueblo de Dios, la prueba cuando viene sobre la iglesia, es para purificación de la misma. Lo que estaba haciendo el Señor con todas estas cosas, estaba haciendo un arnero. Estaba purificando su pueblo. Estaba quebrantando y destruyendo a todos aquellos rebeldes, orgullosos, que por su propia naturaleza pecaminosa querían seguir a Dios de su propia manera. Y por otro lado, el Señor estaba reservando a un grupo de elegidos, de escogidos por gracia. Entonces prepárate, le dice. ¿Por qué te he de hacer esto? ¿Por qué está pasando todo esto? Para que te prepares, para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Uno a veces te pregunta, Señor, ¿por qué me estás disciplinando? Para que vengas al encuentro con tu Dios. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Para que vengas al encuentro con tu Dios.
Porque la prueba nos pone más cerca del Señor. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el Señor al que ama disciplina. Si el Señor nos deja sin disciplina, no somos hijos nosotros. Porque el Señor, si nos ama, nos disciplina. Entonces usted dice, ¿sabe, hermano, que yo sirvo al Señor y a mí no me pasa nada? Se me hace tan fácil todo, yo creo que ahí estaría preocupado. Porque si no pasa nada y yo me siento tan cómodo, tan bien y voy a la reunión, no, es que todo ven a la reunión. No es que a veces usted le pregunta, ¿cómo estuvo la reunión? No, estuvo, pero un cultazo, dice. Un cultazo, dice. ¿Pero de qué se trataba la palabra? No sé. Adoramos, dice. Adoramos, pero ¿de qué se trataba la palabra? Sí, pero fue una gran reunión. Creemos que la gran reunión es la que el Señor empieza a pulirnos. Empieza, ¿cierto?, a mostrarnos el camino, a mostrarnos que hemos errado, a mostrarnos que nos hemos alejado del Señor, que nos disciplina. Y nos disciplina porque nos ama. Si Él está disciplinándonos, es porque Él nos ama. Y nos tiene dentro de su remanente, porque debemos prepararnos para venir al encuentro de un Dios santo. Porque para venir a un Dios santo no podemos venir de cualquier manera. Porque el Señor ha dicho, sed santos así como yo soy santo. Entonces no es de cualquier manera, el Señor debe purificar a su iglesia. Por último, verso 13 dice, porque he aquí que el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Que el Señor forma los montes. Vemos este hermoso cerro Quilliquén. Según la ciencia, ¿qué dicen? No es que creció solo de ese cerro. Pero los que creemos en Dios, el Señor lo hizo. Él es el que forma los montes. Él es el que crea el viento. Antes, ¿qué hacía la gente? Adoraba el viento, pensando que el viento era un Dios, pero no sabía que aún el viento era creación del mismo Dios. Luego dice, y el que anuncia al hombre su pensamiento. ¿De quién está hablando aquí? Del Dios soberano, del Dios que tiene el control sobre la naturaleza y aún de los pensamientos del hombre. El Dios que tiene el control de todo. Y si tenemos un Dios soberano, ¿esa salvación la podemos perder? No. Porque si un Dios soberano es nuestro Padre, ¿quién podrá arrebatarnos de la mano de Él? ¿Podrá acaso el diablo? Y eso conversaba con una hermana que me decía que el diablo me está atacando por aquí, el demonio de una u otra manera quiere hacerme algo. Hermana, piense menos en el demonio y piense más en el Señor. Porque el Señor tiene el poder sobre esas cosas. No olvide lo que dice Santiago. ¿Creéis que Dios es uno? Bien hace, los demonios creen y tiemblan. El Señor tiene el control aún sobre esas cosas, hermanas, y esto no es una lucha entre el bien y el mal. El bien tiene el control sobre todas esas cosas. Porque aún el diablo no puede hacer nada si el Señor no lo permite. Preocupémonos menos del diablo. Hay iglesias que pasan hablando del diablo todo el día, todo el tiempo, y hablan del diablo, que el diablo va acá, el diablo va allá. Hablemos del Dios soberano. ¿Por qué hemos venido a hablar aquí del Dios soberano, que tiene el control sobre todo? Y si Él es un Dios soberano, su salvación es eterna. ¿Y qué dijo? Esta es la vida eterna. Y muchos dicen la vida eterna es vivir para siempre. Pero ¿qué dijo Jesús? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Salvador, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna, muchos piensan en la vida eterna como algo futuro, ¿no? En el futuro voy a tener vida eterna. No, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si usted conoce, recuerde que la palabra conocer no es tener una idea de algo. En el original griego la palabra conocer, en el mismo hebreo, ¿cierto? La palabra conocer habla de una relación con Dios. Si usted tiene una relación con Dios, si usted conoce a Dios y es conocido por Él, ¿qué nos quiere decir eso? Que tenemos vida eterna. Si conocemos la salvación de Cristo, su único Hijo, tenemos vida eterna, ya la tenemos. Y si tenemos vida eterna, eso significa que tenemos una vida que no se termina nunca. ¿Y cuál es la vida eterna? Es más que vivir para siempre. La vida eterna es tener una relación eterna con Dios.
que empieza aquí y no termina nunca. Entonces no tema si está siendo disciplinado. No seamos rebeldes, no seamos orgullosos. Atesoremos la disciplina del Señor. Atesoremos los azotes de la mano del Señor, porque esos azotes nos acercan más a Él. Nos acercan más a Él y a reconocer su gloria. Iglesia, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Oremos a nuestro Salvador. Oh Señor, es tu amor y tu gracia la que nos mantienen aquí, Señor. Muchas veces somos disciplinados, otras veces somos azotados, Señor. Ayúdanos, oh Dios mío, a conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nuestro corazón se ha ensoberbecido, oh Señor, si nuestro corazón ha sido dominado por el orgullo, oh Padre, aunque nos duela, humíllanos, oh Señor, humíllanos para que al levantarnos del polvo podamos reconocer que el Dios vivo quiere lo mejor para nosotros. Quizás tenemos proyectos, tenemos aspiraciones, tenemos, Señor, diferentes cosas que queremos hacer, pero sé tú, Señor, el que guíe nuestros pensamientos. Que no se haga, Señor, lo que nosotros queremos, haz lo que tú quieras en nuestra vida. Dios Padre, aquí está nuestra vida. Te pertenece, Señor. Te pertenecemos, Señor. Y sabemos que si estamos a tu lado, ¿quién podrá prevalecer contra nosotros? Queremos amar tu disciplina, oh Señor. Aunque dice la Escritura que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero sabemos que en el final va a traer un fruto apacible a nuestros corazones. Dios Padre, que tu palabra sea un clavo hincado en nuestro corazón. Que podamos cada uno de nosotros experimentar un arrepentimiento para la vida. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún no ha sido salvo, oh mi Cristo, que tu Espíritu Santo lo vivifique, que tu palabra sea ese martillo que quebranta el duro corazón, oh mi Salvador, para que puedas colocar un corazón sensible a tu voluntad, sensible, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Oh Señor, tus ovejas oirán tu voz y te seguirán. Dios Padre, te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sean en cada uno de vuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesucristo el justo. Amén y amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea en vuestros corazones.